Dicen que el destino no siempre golpea con la misma mano. A veces hiere y a veces sorprende con un regalo inesperado. Ella era una joven que, pese a haber nacido en un hogar respetable, jamás conoció el calor de un abrazo sincero. Sus padres la miraban como una carga, sus hermanos la despreciaban y la gente del pueblo apenas la soportaba. No había día en el que no escuchara un insulto, ni noche en la que no llorara en silencio deseando un poco de cariño. Un amanecer cualquiera, cuando aún la neblina cubría los caminos polvorientos, la vida decidió cambiarlo todo. Fue arrancada de su casa sin aviso, llevada por los guerreros apaches que todos temían. Su grito de auxilio se perdió en la distancia y su corazón latía entre el pánico y la certeza de que jamás volvería a ver aquel mundo que tanto la había lastimado. El pueblo la dio por perdida. Algunos celebraron su desaparición, otros murmuraban que su final estaba escrito entre las lanzas de los salvajes, pero lo que nadie sospechaba era que en medio del miedo más profundo, ella estaba a punto de descubrir algo que jamás imaginó. Los brazos que se suponían enemigos serían los primeros en ofrecerle protección, dignidad y un amor que cambiaría su historia para siempre. Dicen que hay destinos marcados desde la cuna, pero ella jamás imaginó que el suyo sería tan cruel. Nació en una familia que presumía de nobleza y respeto, pero en realidad escondía un corazón duro como la piedra. Su madre nunca le dedicó una caricia, su padre la veía como una carga y sus hermanos la trataban como si fuese un estorbo. Desde pequeña aprendió a caminar con la cabeza baja, a no alzar demasiado la voz y a esconder sus lágrimas en la oscuridad de su habitación. Mientras las demás jóvenes del pueblo recibían atenciones, promesas de matrimonio o al menos un gesto de simpatía, ella solo encontraba miradas de burla. «Eres una vergüenza», le decían algunos en voz baja, mientras otros lo susurraban a sus espaldas. Ni siquiera su belleza natural, esa mirada profunda, ese cabello oscuro que brillaba con el sol, lograba arrancarle respeto a los demás. Era como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo en recordarle que no valía nada. Los días se repetían iguales: trabajar de sol a sol, cumplir órdenes sin protestar y soportar humillaciones que poco a poco apagaban su espíritu. Había noches en las que pensaba que la vida no tenía sentido, que quizás sería mejor desaparecer, pero en el fondo de su corazón una chispa se negaba a morir. Esa chispa era la esperanza de que algún día, en algún lugar, alguien la mirara de verdad. Y entonces el destino se presentó de la forma más inesperada. Una mañana en que el viento soplaba fuerte y el cielo se pintaba de nubes rojas, el estruendo de cascos rompió la rutina del pueblo. Los perros ladraban desesperados, los niños corrían a esconderse y los hombres tomaban sus armas con las manos temblorosas. Desde el horizonte aparecieron figuras imponentes, guerreros apaches montados en caballos veloces, con sus rostros pintados para la guerra y sus gritos resonando como truenos. El caos fue inmediato. Algunos corrieron hacia la iglesia, otros intentaron defenderse sin éxito. En medio del alboroto, ella se quedó paralizada, incapaz de reaccionar. Su cuerpo temblaba, su corazón golpeaba con fuerza y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero miedo. Un guerrero alto, de mirada feroz y cicatrices en el rostro, la tomó del brazo con decisión. Ella gritó, pataleó, pidió auxilio, pero nadie acudió. Su padre, que estaba cerca, giró el rostro y fingió no verla. Sus hermanos se escondieron tras los muros. Nadie intentó detener el rapto. Aquella fue la herida más profunda. Comprender que a su familia no le importaba si vivía o moría. Fue subida a la grupa de un caballo y llevada lejos, mientras el pueblo se perdía en el horizonte. Su llanto se mezclaba con el galope de los caballos y la tierra levantada por las pezuñas le nublaba la vista. En su mente la idea era clara: no volvería a ver a los suyos, no volvería a pisar su casa. Este es mi final, pensaba con un nudo en la garganta. El camino hacia las montañas fue largo y duro. Atada de manos, apenas podía moverse. Los guerreros hablaban en una lengua que no entendía y sus carcajadas le helaban la sangre. Cada vez que uno de ellos giraba la cabeza para mirarla, ella cerraba los ojos y rezaba porque no le hicieran daño.
Las historias que había escuchado en el pueblo sobre los apaches eran crueles. Decían que arrancaban el cuero cabelludo a sus enemigos, que usaban la sangre de sus prisioneros para pintar sus rostros, que no tenían compasión. El sol caía a plomo, quemándole la piel, y la sed pronto se volvió insoportable. Quiso gritar, quiso pedir agua, pero la dignidad aún no se le había roto del todo. Se dijo a sí misma que, si iba a morir, al menos lo haría con la frente en alto. Cuando el grupo se detuvo al atardecer, ella pensó que era el momento de su fin. Pero para su sorpresa, un joven guerrero de rostro sereno se acercó y le ofreció un cuenco con agua. Sus manos temblorosas dudaron en aceptarlo, pero la sed pudo más. Bebió con desesperación, mientras aquel hombre la observaba sin una pizca de burla, sin odio en sus ojos. Solo había calma. Fue un instante breve, pero suficiente para encender una pregunta en su interior. ¿Sería posible que entre aquellos salvajes existiera compasión? La noche cayó y el fuego iluminó los rostros pintados de los guerreros. Cantaban, reían y hablaban con fuerza, mientras ella permanecía atada a un tronco, sola y temblorosa. El miedo la abrazaba, pero también lo hacía la certeza de que, al otro lado de esa hoguera, alguien había visto su dolor. Lo que aún no sabía era que ese guerrero, el que le había dado agua, se convertiría en el protector que cambiaría el rumbo de su vida. Que aquel rapto, que parecía una condena, era en realidad la puerta hacia el amor, la dignidad y la familia que siempre soñó. Esa noche, entre lágrimas silenciosas y el crujir de las brasas, comenzó el capítulo más inesperado de su historia. La mañana siguiente la sorprendió con el murmullo de voces extrañas, el humo de la leña húmeda y el sol filtrándose entre los pinos altos. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue el cielo limpio, muy diferente al gris que cubría su pueblo. Estaba acostada sobre una manta áspera, aún con las manos atadas, y a pocos pasos de ella, un círculo de guerreros conversaba alrededor del fuego. El corazón le latía fuerte, recordándole que era prisionera, que su vida pendía de un hilo. Intentó incorporarse, pero un nudo de miedo le heló el cuerpo. «Hoy me matarán», pensó. Cerró los ojos con fuerza, imaginando cuchillos, lanzas, gritos, pero nada de eso ocurrió. De pronto, el mismo joven que la había ayudado con agua la noche anterior se acercó. Tenía la mirada tranquila, los pómulos marcados por la pintura de guerra y una voz firme, aunque incomprensible. Colocó frente a ella un cuenco con maíz cocido y un trozo de carne. Ella dudó, recelosa, pero la necesidad la obligó. El hambre apretaba más que el miedo, así que comió en silencio, mientras él se mantenía observándola, sin gesto alguno de burla ni amenaza. Esa fue la primera grieta en la coraza de terror que la envolvía. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Viajaban largas horas por senderos montañosos, cruzaban ríos fríos como el hielo, y dormían bajo un cielo plagado de estrellas que parecían acercarse para escuchar sus pensamientos. En cada descanso, los guerreros hablaban en su lengua extraña, reían con fuerza y compartían historias que ella no entendía. Se sentía invisible, como un objeto más en la caravana, pero había algo que comenzaba a inquietarla. Nadie la maltrataba, nadie levantaba la mano contra ella, nadie la insultaba. Era como si su presencia fuera tolerada, como si el destino que el pueblo le había pintado, el de una muerte sangrienta, no fuera tan cierto. Una tarde llegaron al corazón del territorio apache. Desde la cima de un risco, ella vio por primera vez la aldea. Decenas de tipis circulares decorados con símbolos, humo elevándose de las hogueras, mujeres moliendo maíz, niños correteando entre los caballos. El paisaje estaba rodeado de montañas majestuosas, con un río serpenteando como si quisiera proteger aquel lugar. Al entrar, los murmullos no se hicieron esperar. Mujeres y ancianos la miraban con recelo, algunos con franca desconfianza. Un par de niños se acercaron a observarla como si fuese un animal extraño. La joven bajó la cabeza, intentando esconder el temblor en sus manos. El guerrero, que parecía líder, alto, con una cicatriz que cruzaba su frente y un porte imponente, la señaló y habló con voz grave. Ella no entendió sus palabras, pero supo que estaba decidiendo su destino. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La condenaría a muerte, sería entregada como esclava.
Fue entonces cuando el joven de mirada tranquila dio un paso al frente. Su voz fue firme, segura, y todos los presentes callaron. El líder lo miró en silencio y tras unos instantes asintió con un gesto. Ella no comprendió lo que había ocurrido, pero entendió que aquel hombre acababa de salvarle la vida. Desde ese momento ya no fue tratada como prisionera atada, sino como alguien bajo el cuidado de ese guerrero. Le permitieron caminar libre dentro de la aldea, aunque siempre bajo miradas vigilantes. Al principio ella sentía que todos esperaban que cometiera un error, que diera una razón para ser expulsada o castigada. El choque cultural fue brutal. El idioma era incomprensible, cada palabra sonaba como un golpe de tambor. La comida era distinta, caldos espaciados, carne seca, raíces y frutos que jamás había probado. Las mujeres vestían con prendas bordadas de colores y plumas, mientras ella conservaba apenas los harapos con los que había sido raptada. Hubo momentos en los que pensó que enloquecería. Lloraba en silencio, recordando las paredes de su casa, el ruido del pueblo, incluso los insultos de su familia. Pero entonces se detenía a pensar, ¿realmente quiere volver a un lugar donde nunca la quisieron? Esa pregunta empezó a crecer en su interior como una semilla silenciosa. El guerrero que la había protegido comenzó a enseñarle pequeños gestos, señalaba objetos y pronunciaba palabras, agua, fuego, cielo. Ella repetía torpemente, y aunque al inicio todos reían de su acento, poco a poco fue comprendiendo frases simples. Con cada palabra nueva sentía que la barrera invisible entre ella y la tribu comenzaba a romperse. Un día, mientras ayudaba a una anciana a recoger leña, escuchó algo que la estremeció. Una carcajada sincera salió de su propia boca. Fue un instante pequeño, pero lleno de significado. Por primera vez en años, se había reído sin miedo. El guerrero la observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y cuidado. Ella aún no sabía su nombre, pero lo reconocía como el hombre que le devolvía cada día un poco de humanidad. No obstante, no todos en la tribu la aceptaban. Había quienes murmuraban que era una enemiga, una extranjera que traería desgracia. En más de una ocasión la empujaron, la insultaron en su lengua o le negaron agua. Y sin embargo, aquel hombre siempre aparecía, firme como un escudo, defendiendo su lugar entre ellos. Esa noche, mientras contemplaba el fuego que iluminaba la aldea, comprendió que estaba en medio de una batalla distinta, no con armas, sino con su propio corazón. Tenía que decidir si seguir viendo a los apaches como monstruos o comenzar a reconocerlos como los primeros que le habían mostrado respeto. El miedo aún no se había ido, pero dentro de ella había algo nuevo, una extraña sensación de pertenencia. Lo que no sabía era que el destino apenas estaba abriendo la primera puerta y que pronto aquella chispa crecería en un fuego imposible de apagar. Con el paso de los días, su mirada temerosa empezó a transformarse. Ya no observaba la aldea como una prisión, sino como un mundo nuevo lleno de códigos que intentaba descifrar. El amanecer siempre la sorprendía con el canto de aves desconocidas, el aroma a maíz tostado y el murmullo de mujeres que iniciaban sus labores. Poco a poco se fue integrando, aunque al inicio solo como una sombra silenciosa. El guerrero que la había protegido, a quien pronto supo que llamaban Takoda, se convirtió en su guía. No hablaba su lengua con fluidez, pero se las arreglaba para enseñarle lo esencial: encender fuego con piedras, preparar raíces comestibles y curar heridas con hierbas que crecían a la orilla del río. Sus lecciones eran más que prácticas, eran gestos de confianza, pequeños puentes tendidos hacia ella. Al principio las mujeres de la tribu la observaban con desconfianza. Le daban tareas menores: acarrear agua, moler maíz, limpiar pieles de animales. Era un modo de ponerla a prueba, de medir su resistencia. Y ella, que en su pueblo siempre había sido vista como inútil, decidió enfrentar esos retos en silencio. Cargaba cántaros más pesados de lo que su cuerpo soportaba, aunque le temblaran los brazos. Se quedaba hasta tarde moliendo grano, con las manos agrietadas. No lo hacía por temor al castigo, sino porque por primera vez tenía la oportunidad de demostrar su valía. Con cada esfuerzo, con cada callo que aparecía en sus manos, sentía que renacía. Los niños fueron los primeros en aceptarla. Con su curiosidad inocente, se acercaban a tocar su cabello o a escucharla pronunciar palabras torpes en su idioma. Reían con cada error, pero también la animaban a repetirlas. Una niña pequeña, de grandes ojos oscuros, comenzó a seguirla a todas partes. Le llevaba flores, le ofrecía piedras de colores y le sonreía con la pureza que ella nunca conoció en su propia familia.
Aquella niña se convirtió en su primer lazo verdadero dentro de la tribu. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptarla. Había un grupo de jóvenes guerreros que la miraban con desprecio. Uno de ellos, llamado Yuma, solía burlarse de su acento, de su torpeza para las tareas, y en más de una ocasión trató de humillarla frente a los demás. Una tarde, mientras recogía agua en el río, Yuma la empujó adrede, haciendo que el cántaro se rompiera contra las piedras. Las risas resonaron en el aire como cuchillos. Ella sintió el impulso de llorar, de huir, de esconderse como había hecho tantas veces en su pueblo. Pero algo dentro de ella se negó. Se levantó con la ropa mojada, la mirada fija y una determinación que sorprendió a todos. Caminó de regreso a la aldea sin pronunciar palabra, pero con la cabeza erguida. Esa noche, aunque la vergüenza la carcomía, no derramó lágrimas. Se prometió que nunca más dejaría que la vieran débil. Takoda lo notó. Esa misma noche le llevó un nuevo cántaro, tallado con símbolos en el barro. No dijo nada, solo lo dejó frente a ella y se retiró. Ese gesto silencioso fue más fuerte que 1000 palabras. Los días continuaron y con ellos las pruebas. La tribu enfrentaba tiempos difíciles. La caza no siempre era abundante y los rumores de conflictos con otros pueblos crecían. Ella observaba cómo todos colaboraban, cómo cada uno tenía un lugar que cumplir, y entonces comprendió algo que jamás había visto en su hogar. Aquí, aunque no todos la aceptaran todavía, nadie era inútil. Cada par de manos contaba. Eso la impulsó a ofrecerse cada vez más. Aprendió a curtir pieles, a preparar tintes naturales e incluso a ayudar en la recolección de hierbas medicinales. Su torpeza inicial dio paso a una habilidad inesperada. Tenía paciencia para escuchar a los ancianos y pronto empezó a memorizar las plantas y sus usos. Aquello despertó el respeto de algunas mujeres, que comenzaron a mirarla con menos recelo. Takoda, por su parte, permanecía siempre cerca. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia constante se volvía un refugio. Una tarde, mientras ella intentaba encender fuego y fracasaba una y otra vez, él tomó sus manos con firmeza y le mostró cómo proteger la chispa del viento. Ella lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien realmente la veía. Fue un instante breve, pero suficiente para encender un calor distinto en su corazón. Con el paso de las semanas, su relación con Takoda se volvió más evidente para la tribu. Algunos lo miraban con aprobación, otros con desconfianza, pero él nunca dudó en defenderla. Cuando Yuma intentó ridiculizarla de nuevo, Takoda se interpuso con una sola mirada dura y el joven guerrero bajó la cabeza sin decir palabra. Ese acto la estremeció. Esa noche, mientras la luna iluminaba el cielo y el viento soplaba entre los tipis, ella comprendió algo que le revolvía el alma. Había empezado a sentir gratitud, respeto y algo más, una emoción que crecía en silencio, como un fuego bajo las cenizas. Por primera vez no deseaba volver a su pueblo, por primera vez pensaba que tal vez el destino no había sido cruel sino sabio. El tiempo había suavizado el miedo que la atenazaba al llegar a la aldea. Ya no despertaba cada mañana con el sobresalto de sentirse prisionera, sino con la calma de saber que tenía un lugar en el que trabajar y aportar. Sin embargo, la paz en tierras apaches siempre era frágil, como una hoguera expuesta al viento. Las tensiones con pueblos vecinos crecían día a día. Los rumores de ataques recorrían el campamento en susurros. Los ancianos advertían que pronto llegarían tiempos oscuros y los guerreros reforzaban la vigilancia, atentos a cualquier movimiento en el horizonte. Ella lo notaba en cada gesto, las sonrisas eran menos frecuentes y el sonido de las flautas por la noche había sido reemplazado por conversaciones graves alrededor del fuego. Una tarde, mientras ayudaba a las mujeres a secar pieles, escuchó el grito de un vigía desde la colina. Los hombres corrieron a tomar sus armas, las mujeres apresuraron a los niños hacia el centro de la aldea. El aire se volvió espeso, cargado de tensión. Entonces el estruendo de cascos se hizo presente. Desde el norte un grupo de hombres armados apareció levantando polvo. No eran apaches, sino colonos y mercenarios aliados con una tribu enemiga. Venían con rifles, caballos fuertes y rostros endurecidos por el odio. Ella se paralizó, sintiendo cómo los recuerdos de su propio pueblo la atravesaban. Los gritos, la violencia, el desprecio, todo volvía a su mente. Por un momento pensó en esconderse, en acurrucarse en la sombra de un tipi.
pero al girar la vista, vio a los niños, vio a la pequeña que siempre le llevaba flores, abrazada a su madre con el rostro lleno de lágrimas, y entendió que ya no podía huir. Takoda la encontró con los ojos clavados en la escena. Le gritó en su idioma, señalando un grupo de mujeres que corrían hacia las cuevas cercanas para resguardar a los más pequeños. Ella asintió sin pensar y se unió a ellas. Corrieron entre gritos y disparos, con el polvo cegándoles la vista. El sonido de las balas le atravesaba el pecho como truenos, pero sus piernas no se detuvieron. Por primera vez, corría no solo por su vida, sino por la de aquellos que empezaba a amar. En las cuevas, ayudó a esconder a los niños detrás de rocas, tratando de calmarlos con susurros torpes. Una mujer herida llegó arrastrándose, con sangre en el hombro. Ella, sin dudar, tomó las hierbas que había aprendido a usar y presionó la herida como pudo, deteniendo el sangrado. Sus manos temblaban, pero se mantuvo firme. Mientras tanto, afuera, la batalla rugía. Los gritos de guerra de los apaches se mezclaban con los disparos de los enemigos. El humo de las armas se elevaba como nubes negras que parecían oscurecer el día. Desde la entrada de la cueva, ella podía ver las siluetas de los guerreros luchando con valentía, y entre ellos el inconfundible perfil de Takoda. El corazón se le partía en dos al verlo enfrentarse a hombres armados con rifles, apenas con su arco y su valentía como defensa. Cada vez que desaparecía entre el polvo, sentía que su alma quedaba suspendida. «No lo dejes morir», suplicaba en silencio, aferrando entre las manos un collar que la niña pequeña le había regalado días atrás. El combate duró horas, aunque a ella le parecieron siglos. Finalmente, los invasores comenzaron a retroceder. Sus cuerpos quedaron regados en el suelo y los sobrevivientes huyeron maldiciendo. La aldea estaba a salvo, pero el precio había sido alto. Varios guerreros cayeron y entre los heridos, Takoda fue llevado con un corte profundo en el brazo y golpes en el rostro. Ella corrió hacia él sin pensarlo. Los ancianos la miraban sorprendidos mientras se inclinaba para ayudar a sostenerlo. No le importó que sus manos se mancharan de sangre, no le importó el dolor en sus rodillas al arrodillarse en la tierra, solo quería mantenerlo con vida. Esa noche, mientras las hogueras ardían más por duelo que por celebración, ella se quedó a su lado, cambiándole las vendas, limpiando sus heridas y murmurando palabras torpes en su idioma. Takoda la observaba en silencio, con los ojos pesados por el cansancio pero llenos de una fuerza que le transmitía calma. Fue en ese instante que muchos en la tribu comenzaron a verla con otros ojos. Ya no era la prisionera arrancada de su pueblo, no era la extranjera inútil. Era la mujer que había corrido con los niños, que había calmado heridos, que había permanecido firme mientras el peligro rondaba. Esa noche, sola junto al fuego, entendió que su vida ya no le pertenecía al pasado. Había dejado de ser la joven rechazada y aunque aún no lo admitía en voz alta, empezaba a sentirse parte de esa tierra, de esas hogueras, de esos corazones que latían al unísono. Y en medio de ese nuevo amanecer de identidad, nació otra certeza: su destino estaba irremediablemente ligado a Takoda. La batalla había dejado cicatrices en todos. Durante días, el aire de la aldea estuvo cargado de silencio, como si las montañas mismas guardaran luto. Los ancianos entonaban cantos para honrar a los caídos, las mujeres curaban a los heridos y los niños permanecían más quietos de lo habitual, aferrados a sus madres con temor en los ojos. Ella, que en otro tiempo hubiera sido invisible, se convirtió sin proponérselo en una presencia constante en aquel proceso de sanación. No había herida que no intentara atender, ni niño que no calmara con palabras dulces. Su torpeza inicial con las hierbas y los vendajes se transformó en manos seguras, capaces de aliviar dolores y detener sangrados. Fue entonces cuando muchos comprendieron algo que antes se negaban a aceptar. Aquella mujer, la extranjera, había demostrado un valor que ni siquiera algunos guerreros poseían. Takoda, aún convaleciente, pasaba largas horas recostado junto al fuego. Ella lo atendía en silencio, cambiando sus vendas con cuidado, preparando infusiones que los ancianos le habían enseñado y vigilando su descanso. Al principio él apenas murmuraba palabras breves, pero con el paso de los días, las conversaciones fueron creciendo. «Corazón fuerte», le dijo una tarde, señalando el pecho de ella con su dedo. Su acento en el castellano era torpe, pero sus ojos hablaban más que sus palabras. Ella sonrió tímidamente. «No, solo hago lo que cualquiera haría».
Él negó despacio. No todos, tú sí. Aquella frase quedó grabada en su mente como un fuego que no se apaga. A medida que Takoda recuperaba fuerzas, ella también se fortalecía en su lugar dentro de la tribu. Las mujeres comenzaron a confiarle tareas más importantes: preparar medicinas, cuidar a los ancianos, organizar los alimentos. Incluso algunos guerreros la saludaban con un gesto de respeto, algo que semanas atrás habría sido impensable. Un día, la anciana que le había permitido ayudarla en la recolección de hierbas la miró fijamente y le dijo en un castellano entrecortado: «Tú ya no eres extraña, tú eres nuestra». Las lágrimas se agolparon en sus ojos. Esa palabra «nuestra» fue como un abrazo invisible. Ni siquiera en su propia familia había escuchado algo parecido. Con el tiempo, la relación con Takoda se volvió imposible de ocultar. La gente los veía caminar juntos hacia el río, compartir alimentos o intercambiar sonrisas que hablaban más que cualquier frase. Los niños, siempre traviesos, corrían alrededor de ellos riendo, como si ya entendieran que entre ambos había un lazo especial, pero no todos lo aceptaban con facilidad. Yuma, el joven guerrero que la había humillado en el pasado, observaba con ojos envenenados. Para él era inconcebible que una extranjera, una mujer arrebatada de otro mundo, se ganara un lugar junto a un guerrero respetado como Takoda. Su resentimiento crecía en silencio, alimentado por la envidia y el orgullo herido. Sin embargo, nada de eso lograba apagar el vínculo que se tejía día a día. Una noche, bajo la luz plateada de la luna, Takoda la llevó a lo alto de una colina desde donde se veía toda la aldea. El viento soplaba fuerte y las estrellas parecían caer sobre ellos. Él no hablaba mucho, pero sus gestos eran claros. Le mostró el cielo y le señaló una constelación, dibujando con sus manos el camino de las estrellas. «Familia», dijo, llevándose la mano al corazón y luego extendiéndola hacia ella. Ella lo miró, conmovida. «Familia». «¿Yo?», él asintió. «Tú, yo, fuego mismo». El corazón de ella se estremeció como nunca antes. Nadie le había hablado así, nadie la había mirado con esa mezcla de fuerza y ternura. Sintió que, en ese instante, todos los años de rechazo y desprecio se deshacían como cenizas llevadas por el viento. Desde esa noche ya no hubo dudas. El amor había nacido entre ellos, no como un relámpago fugaz, sino como una hoguera que se había encendido poco a poco y ahora ardía con fuerza imparable. El amanecer siguiente la encontró con una nueva certeza. Su vida ya no estaba marcada por el desprecio de su familia, sino por el calor de una tribu que comenzaba a aceptarla y por el amor de un hombre que la veía como nadie antes lo había hecho. Lo que no sabía era que este amor también sería puesto a prueba, porque el rencor de algunos y las sombras del pasado aún no habían dicho su última palabra. El amor entre ella y Takoda crecía como un fuego escondido en la noche, silencioso al inicio, pero imposible de ocultar con el tiempo. Las miradas entre ambos eran cada vez más largas, los gestos más tiernos y los paseos al río más frecuentes. Muchos en la tribu ya no los veían con recelo, sino con una aceptación que se iba forjando día a día. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esa unión. Yuma, el joven guerrero que siempre la había despreciado, observaba cada movimiento con ojos llenos de veneno. Para él, Takoda representaba todo lo que aspiraba a ser: respeto, liderazgo, fuerza. Y verla a ella, una extranjera, alguien que en sus ojos jamás tendría valor, convertirse en el centro de atención, era un insulto que no podía soportar. La rabia de Yuma no era solo por ella, sino porque temía perder su lugar en la tribu. Cada gesto de respeto hacia ella era, en su mente, una humillación personal. Así que comenzó a sembrar dudas entre algunos guerreros jóvenes, susurrando que la extranjera traería desgracias, que su presencia era un mal augurio y que la batalla pasada había sido consecuencia de su llegada. Los murmullos crecieron como serpientes escondidas en la hierba. Aunque muchos ya la aceptaban, otros empezaron a verla con recelo. Ella lo notaba en las miradas frías, en los silencios incómodos, en las palabras cortadas cuando pasaba cerca. Takoda, por su parte, se mantenía firme a su lado. No permitía que la ofendieran ni que su honor fuera cuestionado. Pero incluso él sabía que las tensiones internas eran tan peligrosas como los enemigos externos, y el enemigo externo no tardó en regresar. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas, un vigía trajo noticias alarmantes. Un grupo de colonos, aliados con una tribu rival, avanzaba hacia las tierras apaches. Venían más numerosos y mejor armados que la vez anterior.
El recuerdo del ataque pasado aún era fresco y el temor se extendió como un relámpago por la aldea. Los ancianos reunieron a los guerreros alrededor del fuego para decidir qué hacer. Algunos pedían resistir, otros proponían retirarse a las montañas más profundas. Ella escuchaba desde la distancia, con el corazón encogido. Sabía que, fuera cual fuera la decisión, la batalla era inevitable. Esa noche, mientras el viento aullaba entre los tipis, Takoda se acercó a ella. Llevaba el rostro serio, marcado por la preocupación. «Ellos vuelven», dijo en su castellano entrecortado, muchos con odio. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Takoda apretó los labios. Luchar, defender, familia. La palabra familia resonó en su pecho como un tambor. Por primera vez, entendió que no era una simple invitación a quedarse, era una promesa. Él no la veía como una extranjera, ni como una carga. La veía como parte de aquello que valía la pena proteger. Al amanecer, la preparación comenzó. Los guerreros revisaban sus arcos, las mujeres reforzaban las chozas y escondían provisiones. Ella se unió al grupo que preparaba hierbas medicinales y vendas, consciente de que pronto serían necesarias. El miedo la envolvía, pero también la determinación. Ya no era la joven temblorosa que fue arrancada de su casa, ahora era alguien dispuesta a luchar, aunque su lucha fuera distinta. Fue entonces cuando Yuma vio la oportunidad de sembrar su veneno. Frente a varios guerreros, dijo con voz alta: «Es culpa de ella, desde que llegó nuestros enemigos nos acechan, su presencia es una maldición, si de verdad Takoda piensa en la tribu debería apartarla». El silencio se extendió como una nube oscura, ella sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Los ojos de muchos se clavaron en ella, algunos con duda, otros con vergüenza, pero Takoda dio un paso al frente, con la mirada encendida como fuego. «Basta», tronó su voz fuerte y clara. «Ella no es maldición, ella es fuerza, ella es...». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Nadie se atrevió a responder. Yuma apretó los puños con rabia, pero no dijo más. La tribu había escuchado, y aunque algunos permanecían en silencio, muchos bajaron la cabeza en señal de respeto. Esa noche ella lloró en silencio, no de miedo ni de tristeza, sino de emoción. Jamás alguien la había defendido con tanta valentía, jamás alguien había pronunciado palabras tan fuertes para protegerla. Al día siguiente, los enemigos llegaron. El estruendo de cascos y disparos volvió a romper el silencio de las montañas. La tribu entera se levantó para resistir, y ella, aunque no portaba un arma, corrió entre los heridos, repartiendo vendas, agua y palabras de aliento. El fuego del conflicto la envolvía, pero ya no se veía a sí misma como una víctima. Era parte de la resistencia. Y mientras el combate rugía, su mirada buscaba siempre a Takoda, aferrándose a la esperanza de que sobrevivieran juntos a esa tormenta. El amanecer llegó teñido de rojo, como si el cielo anunciara la sangre que estaba por derramarse. El rugido de los caballos y el eco de los disparos retumbaban en las montañas, sacudiendo hasta las raíces de la tierra. Los enemigos habían regresado, más numerosos y mejor armados, decididos a arrasar con todo lo que encontraran a su paso. La aldea se convirtió en un torbellino de movimiento. Los guerreros apaches se pintaban el rostro con colores de guerra, entonaban cantos ancestrales y preparaban sus arcos con flechas envenenadas. Las mujeres más jóvenes corrían a esconder a los niños en cuevas secretas, mientras los ancianos elevaban plegarias al Gran Espíritu. Ella no tenía armas en sus manos, pero sentía un fuego arder en el pecho. Se unió a las mujeres que preparaban vendas, hierbas y agua, sabiendo que su lugar estaría entre los heridos. El miedo le atravesaba la piel como un cuchillo helado, pero detrás de ese miedo estaba una certeza: no iba a huir. El estruendo de la batalla estalló como una tormenta. Las balas silbaban en el aire, los gritos se mezclaban con el relinchar de caballos y el humo de los disparos se elevaba hasta oscurecer el sol. Desde la entrada de la aldea, ella podía ver a Takoda, firme como una roca, liderando a los guerreros. Su arco lanzaba flechas con precisión mortal, y su voz resonaba con órdenes claras que mantenían unida a la tribu, pero el enemigo era implacable. Avanzaban con rifles que disparaban sin cesar, con caballos que embestían como tormentas de polvo. Por momentos parecía imposible resistir. Ella corría de un lado a otro, cargando cántaros de agua, ayudando a los heridos a levantarse, apretando heridas abiertas con sus propias manos. El suelo bajo sus pies estaba manchado de sangre, pero no se detuvo. Su cabello se pegaba a su rostro por el sudor, sus brazos dolían, y aún así seguía adelante. De pronto un grito desgarrador atravesó el caos. «Takoda»,
reconoció la voz, giró la cabeza y lo vio. Un enemigo lo había sorprendido por la espalda y lo había derribado al suelo. Takoda luchaba con todas sus fuerzas, pero el otro, armado con un cuchillo largo, estaba a punto de asestar el golpe final. Sin pensarlo, ella corrió hacia ellos. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que iba a romperse. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Solo veía a Takoda, a punto de perder la vida. Tomó una piedra del suelo y con un grito que jamás pensó que saldría de su garganta, golpeó al atacante en la cabeza. El hombre cayó tambaleándose, sorprendido por la furia de aquella mujer que creía indefensa. Takoda aprovechó el instante para tomar su cuchillo y acabar con él. Ella se quedó jadeando, con las manos ensangrentadas y la piedra aún temblando en su puño. Takoda la miró, con los ojos abiertos de par en par, no por el peligro, sino por el asombro. En ese momento comprendió que ella ya no era la misma mujer temerosa que había llegado como prisionera. Se había convertido en guerrera, aunque no portara arco ni lanza. El combate continuó y aunque el cansancio los doblaba, los apaches resistieron con la ferocidad de quienes luchan por su hogar. Tras horas que parecieron eternas, los enemigos comenzaron a retroceder. Sus caballos huyeron, sus cuerpos quedaron esparcidos en el campo y los pocos sobrevivientes desaparecieron entre el polvo. La aldea estaba a salvo por ahora. Cuando el silencio cayó, roto solo por los lamentos de los heridos y los cantos de victoria, ella se dejó caer de rodillas agotada. El cuerpo le temblaba, las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de miedo, eran de alivio, de orgullo, de algo nuevo que ardía en su interior. Takoda se acercó, aún con la respiración entrecortada, y la tomó de las manos. Sus dedos, manchados de sangre, se entrelazaron con los de ella. No necesitó palabras, su mirada lo decía todo. Habían sobrevivido juntos, habían luchado como uno solo, y ese vínculo era ahora más fuerte que cualquier enemigo. Esa noche, la tribu encendió una gran hoguera para honrar a los caídos y celebrar la victoria. Los cantos resonaban en las montañas, y las estrellas parecían brillar con más fuerza. Ella se sentó junto al fuego, con la niña que siempre le llevaba flores en su regazo, mientras Takoda permanecía a su lado. Por primera vez, no se sintió una extraña observando desde la distancia. Estaba en el centro, rodeada de miradas que ya no eran de recelo, sino de respeto y gratitud. Esa noche comprendió algo definitivo. Ya no pertenecía al mundo que la rechazó, sino a este que había aprendido a verla como realmente era. Y aunque los peligros no habían terminado, sabía que su lugar estaba allí, junto al hombre que había defendido con su vida. La victoria había traído calma, pero también cicatrices. La aldea guardaba luto por los guerreros que no regresaron, y cada canto nocturno era un recordatorio del precio que habían pagado por resistir. Sin embargo, en medio de ese dolor, algo había cambiado de manera irreversible. Ya nadie veía a la joven como una extraña. Los ancianos la llamaban a su lado para ayudar con hierbas y ungüentos. Las mujeres compartían con ella historias junto al río, enseñándole palabras más complejas en su idioma. Los niños corrían hacia sus brazos sin miedo, y los hombres la saludaban con un gesto de respeto. Era como si en aquella batalla hubiera demostrado no solo su valentía, sino también que su corazón ya pertenecía a esa tierra. Una tarde, mientras la aldea se reunía alrededor del fuego para agradecer a los espíritus, uno de los ancianos habló en voz alta. Esta mujer llegó como prisionera arrancada de su gente. Muchos la dudaron, muchos la despreciaron, pero ella ha demostrado más coraje que quienes nacieron entre nosotros. Hoy, delante del Gran Espíritu, decimos que es una de los nuestros. El murmullo se expandió como un río desbordado. Algunos asintieron con respeto, otros sonrieron, y los niños aplaudieron con inocencia. Ella sintió que las lágrimas la cegaban. Jamás había recibido un reconocimiento tan grande. Nunca su nombre había sido pronunciado con orgullo. En ese instante, el vacío que había cargado toda su vida se llenó con una certeza. Tenía un hogar. Takoda, sentado a su lado, no apartó la mirada de ella. Sus ojos decían lo que sus labios aún no pronunciaban, que no solo era parte de la tribu, sino de su propio destino. Sin embargo, no todos compartían esa alegría. Entre las sombras, Yuma observaba con los puños cerrados. Su envidia había crecido como una herida infectada, y ver a la extranjera ser aceptada lo quemaba por dentro.
Para él era una afrenta que una forastera recibiera lo que él mismo llevaba años buscando, el respeto de los ancianos. Días después, cuando la calma parecía haber vuelto a la aldea, Yuma hizo lo impensado. Esperó a que Takoda estuviera lejos, cazando con un grupo de guerreros, y se acercó a ella en la orilla del río. Su mirada estaba oscurecida por el rencor. «No mereces estar aquí», escupió en un castellano torpe pero comprensible. «Tú traes desgracia, eres veneno». Ella dio un paso atrás, con el agua fría golpeando sus tobillos. Su voz tembló, pero no retrocedió. «Yo ya soy parte de esta tierra. El gran espíritu lo sabe». Yuma rió con amargura. «Eres parte de Takoda nada más. Si él no existiera, nadie te aceptaría». Las palabras le dolieron como cuchillos, pero no bajó la cabeza. Había aprendido que la dignidad era la primera arma que poseía. Lo miró directo a los ojos, con la frente erguida. «Tal vez al principio fue así, pero ahora soy más que eso. Estoy aquí porque lo he ganado, con mi esfuerzo y con mi sangre». Yuma la tomó del brazo con fuerza, apretando hasta dejarle marcas. Su rabia era tan grande que estuvo a punto de arrastrarla hacia el bosque. Pero en ese instante un grito resonó: «¡Suéltala!». Takoda regresaba, más temprano de lo esperado. Avanzó como un trueno, con el rostro encendido de furia. En un segundo Yuma se vio empujado hacia atrás, casi cayendo al río. Los dos guerreros quedaron frente a frente, con el silencio de la tribu comenzando a rodearlos. Los ancianos intervinieron antes de que la sangre corriera. Con voz grave dictaron que aquella disputa no podía continuar. «La tribu no puede dividirse por la envidia», dijeron. Pero Yuma, humillado frente a todos, juró en silencio que aún no era el final. Esa noche, ella lloró en brazos de Takoda, no por miedo, sino por la certeza de que su felicidad aún pendía de un hilo. «Siempre habrá alguien que me odie», susurró entre sollozos. Takoda acarició su cabello con suavidad. «Siempre habrá odio, pero nuestro fuego es más fuerte, nadie lo apagará». Sus palabras fueron bálsamo, pero ella sabía que el destino aún tenía pruebas por delante, y no solo de Yuma, sino de un mundo que seguía viéndolos como enemigos. El amanecer trajo consigo una visión nueva. No bastaba con ser aceptada por la tribu, también tendría que enfrentar lo que aún quedaba de su pasado y lo que el futuro les pondría delante. Y aunque el camino era incierto, en su corazón ya no había lugar para la duda. Su vida y la de Takoda estaban entrelazadas por siempre. La noche posterior al conflicto con Yuma no trajo reposo. El viento silbaba entre los pinos como si llevara mensajes antiguos y las brasas del fuego se consumían despacio, igual que los temores que quedaban por nombrar. Ella dormía entrecortado, con el corazón en dos, una mitad en paz por la aceptación de la tribu, la otra alerta por la sombra de un destino que todavía no se decidía. El amanecer llegó con nubes pesadas. Desde la colina, un vigía hizo señales, polvo en el horizonte, caballos, destellos metálicos. No eran tantos como en la batalla anterior, pero avanzaban con la torpeza orgullosa de quienes se creen dueños del camino. Entre ellos, banderas ajenas y un carruaje pequeño. El rumor creció como chispa en pasto seco. Venían colonos y no venían solos. Takoda reunió a los guerreros. Los ancianos dispusieron un círculo de quietud para escuchar a la tierra. Ella apretó las manos y respiró el humo de las hierbas. El miedo sí, pero también esa nueva certeza que le ardía en el pecho. Ya no era una invitada, era una de los suyos. Al llegar al claro, los extraños detuvieron a sus caballos. Un hombre con sombrero, envejecido por el sol y el rencor, se adelantó. A su lado, dos rifles apuntando sin disimulo. La sangre de ella se heló al reconocer el gesto rígido. La mandíbula dura era su padre. «Vengo por lo que me pertenece», dijo, y cada sílaba sonó como un golpe. Esa muchacha. Las miradas de la tribu se posaron en ella. No el asombro, no el juicio, espera. Takoda dio un paso, la mano abierta, la espalda erguida. «Ella no es cosa», respondió en su castellano quebrado. «Ella es familia». El padre rió seco. «Familia de salvajes». Fue raptada, ahora la reclamo, la ley me ampara. La palabra ley pesó como hierro. Ella sintió la vieja humillación querer alzar la cabeza, esa que conoció desde niña. Pero algo distinto se encendió, avanzó hasta quedar a medio camino entre ambos mundos. El silencio del bosque pareció inclinarse para oírla. «Si alguna vez fui de alguien, no fue de ustedes», dijo con voz clara. «Fui de su desprecio. Aquí aprendí a existir. No me llevaron lejos de mi hogar, me devolvieron a uno». El hombre entrecerró los ojos.
Se acomodó el sombrero, buscó herir donde dolía, y tu apellido, y tu sangre, y la vergüenza que nos hiciste pasar. Ella sostuvo la mirada. Hoy elijo un nombre que no te humille, sino que me honre. Elijo el nombre que he ganado con mis manos. El murmullo creció detrás de ella, suave como un río que aumenta su cauce. Entonces, desde el flanco apareció Yuma. Había estado ausente desde el enfrentamiento junto al río. Sus ojos, sin embargo, no ardían ya en rabia, sino en una especie de incendio agotado. Se colocó entre los colonos y la tribu, como si su cuerpo fuera una grieta donde la historia tronzaba. «Déjenla», dijo con voz ronca. «Si se llevan también lo que nos queda de honor». El padre la miró, confundido por aquella traición a sus expectativas. Chasqueó la lengua y alzó la mano. Los rifles se tensaron. Bastó ese gesto para que el aire se hiciera filo, un movimiento, y el mundo podía romperse. Takoda levantó el brazo. Los arqueros apaches tensaron cuerdas. La madera vibró, y sin embargo no hubo guerra. Ella, la que un día tembló como una hoja en ese mismo borde, dio un paso más. Alzó las manos vacías, como quien ofrece una verdad. «No pelearé por volver a un lugar sin pan para mi alma», dijo. «Pelearé, si es preciso, por poder quedarme donde me devuelven la vida. Pero antes de que corra sangre, mira bien, padre, mírame por primera vez». El hombre osciló un segundo entre el orgullo y la duda. Fue apenas un parpadeo, pero el destino cabía entero en él. Yuma, con un gesto torpe, bajó su cuchillo. Tal vez por cansancio, tal vez por haber entendido demasiado tarde. Ese mínimo descenso de hierro quebró el hechizo. Los rifles no se dispararon. El padre apretó los dientes, midió el terreno, vio arcos listos, ojos firmes, una hija a la que ya no sabía nombrar. Dio media vuelta, tiró de las riendas. «Muerta estás para mí», escupió, clavando la frase como una estaca en el barro. «Y para siempre». Se retiraron entre polvo y miedo, pequeños de pronto, como si la montaña los tragara sin esfuerzo. Nadie celebró. La aldea guardó silencio, un silencio viejo, profundo, el de los que entierran algo que no quieren pero deben para poder seguir. Ella se quedó mirando el camino vacío. Empezó a temblar, no por lo que había pasado, sino por lo que acababa de salvarse. Takoda le tocó el hombro sin palabras, y ese contacto bastó para que el temblor se apagara como vela al amanecer. Yuma, a unos pasos, los miró con una vergüenza limpia, por primera vez sin veneno. «No supe ver», dijo, clavando la mirada en la tierra. «Que me juzgue el gran espíritu, pero te pido perdón». Ella respiró hondo, sorprendida por la paz que le dejó esa frase. Asintió. No todos los hombres vuelven del abismo con los ojos abiertos, y ese gesto pequeño y difícil bastó para cerrar una herida. Aquella noche la tribu encendió un fuego grande, no para festejar una victoria, sino para agradecer el hilo fino que había impedido otra masacre. Los ancianos colocaron ante ella un collar con pequeñas piedras y huesos pulidos. La anciana de las hierbas habló, con ese tono que parece salir de debajo de la tierra. «Llegaste como sombra, te quedas como llama. Desde hoy te llamaremos la que regresa con el alba, porque te perdiste y volviste a ti misma, porque fuiste noche en casa ajena y aurora en casa propia». Las voces a su alrededor repitieron el nombre nuevo, como si la montaña misma lo aprendiera. Takoda, con las manos temblorosas que no temblaban en la guerra, le ató el collar. Ellos dos sonrieron sin prisa, con el cansancio de quienes por fin llegan, después de mucho andar. El tiempo, que a veces corrió como caballo desbocado, empezó entonces a caminar con pies humanos. Pasaron estaciones, los niños crecieron, y algunos la llamaron madre. Otros simplemente corrieron a sus faldas con la confianza que solo nace donde hay ternura. Yuma aprendió a callar las hogueras del orgullo y a encenderlas del servicio. A veces lo encontraban enseñando a los pequeños a tensar el arco con paciencia y respeto. Ella siguió curando, aprendiendo de las plantas, de los cielos, de los silencios. Hubo sequías, hubo lluvias generosas, hubo despedidas y nacimientos. Y en cada ciclo la tribu resistió como la raíz que no se ve pero sostiene el árbol entero. Una tarde, de esas en que el sol cae lento y dora el río, ella y Takoda subieron a la colina. Abajo la aldea parecía un latido, arriba el cielo abría su libro de luz. «¿Recuerdas?», preguntó él, «cuando no sabías palabra familia». Ella sonrió con esa sonrisa que ya no pide permiso. «Ahora la sé en todos los idiomas, en el de tus manos, en el de sus risas, en el de esta tierra que me llama por mi nombre nuevo». Se quedaron en silencio, mirando cómo el día se despedía sin ruido. Y cuando la primera estrella apareció, ella pensó sin tristeza en el padre que eligió no mirar. No había odio en ese recuerdo,
Solo una certeza clara y serena. Hay renacimientos que no caben en los ojos que se niegan a ver. Bajaron tomados de la mano. Al entrar en la aldea, los niños corrieron hacia ellos con flores rojas y pedacitos de cielo robados al río. Las mujeres reían, los ancianos contaban historias, los jóvenes preparaban el fuego. Todo era lo que debía ser. En la última luz ella se volvió hacia nosotros, los que escuchamos, y dejó caer la frase que cerró el círculo. Me arrancaron de un lugar donde nunca fui amada, para traerme a la única casa donde aprendí a amar. No fue un rapto, fue un regreso, y el viento que sabe de nacimientos llevó esas palabras por entre los pinos hasta que el cielo se llenó de puntos de fuego. La noche se sentó con ellos, y la vida por fin siguió su camino.